noches. Muchas gracias por estar aquí. Les agradezco por su tiempo y gracias por la invitación. Gracias a ustedes como congregación por tomarse el tiempo de estar acá en la casa del Señor. Y qué lugar mejor pudiésemos estar, ¿verdad? Quiero que por favor me acompañe esta noche en sus Biblias, en el libro de Isaías 26:3. Isaías 26:3. Quiero iniciar leyendo este texto y me regalan un fuerte amén cuando estemos listos. Hemos titulado este mensaje Mi confianza en Dios. Más adelante se darán cuenta por qué le pusimos así. Pero recuerde Isaías 26:3. Lo leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dice: Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Inclinemos nuestro rostro, vamos a orar esta noche. Señor Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí, Señor, en Santa Ana, visitando otra casa tuya, Señor. Te pedimos por cada uno de los jóvenes, señoritas, de los adultos que están acá acompañándonos esta noche, Señor. Que seas tú tocando su corazón y sus mentes. Así también te pedimos para el amigo que nos visita por primera vez, que, Señor, que ese mensaje no caiga en un saco roto. Que puedas ser tú, Señor, quien bendiga su vida y su camino. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar su asiento, mis amables hermanos. Y bueno, como ya se dieron cuenta, el día de hoy me acompaña mi madre. Ahí está mi mamá. En cuestión de años, yo recuerdo las primeras veces que tuve la oportunidad de acompañarla cuando ella apenas empezaba a estudiar teología, y hoy los papeles se dieron vuelta. Hoy ella me anda acompañando a mí. La verdad que es un gran honor que estés acá con nosotros. Gracias, Pastor Nicky, por la invitación también, y a ustedes como congregación. Y pues en este tema que les decía, mi confianza en Dios, Isaías 26:3 nos muestra una promesa de Dios hacia nosotros. Y lo volvemos a leer y dice: Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Cuando nosotros leemos la versión NTV, cambia un poquito y dice: Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Y Él nos enseña de que la paz que Él nos ofrece, o la paz o la tranquilidad que Él nos puede ofrecer o dar en el camino del Evangelio, nos damos cuenta que no se compara con el mundo. Porque con el mundo, la paz, por así decirlo, es tener dinero, tener amigos, tener un cierto grado de seguridad, y las personas se sienten bien, se sienten seguras. Si lo vemos del lado humano, puede ser, tal vez en el caso de las señoritas, si salen con su esposo, no es lo mismo que anden solas. Hay lugares que yo sé que dicen: no, aquí yo no me bajo porque es peligroso, y así. Pero es diferente, llega con otra actitud, tiene otro acercamiento cuando alguien anda acompañándole a usted. Entonces, teniendo ese punto claro de que la paz que Dios nos da no se compara ni se acerca, por así decirlo, a lo que el mundo nos puede entregar, nosotros podemos aprender una gran lección de esta promesa. Y para mí me gustaba mucho este tema, porque hoy en día, más que todo en la juventud, y no es que yo diga que todavía estoy joven, porque tal vez no tanto, pero nos damos cuenta que existen tres factores muy importantes o que afectan mucho a nosotros como juventud y en general también, y es la preocupación, el miedo y la ansiedad. Esas son tres cosas que combinadas pueden destruir a una persona. Son cosas que, si tú no estás bien cimentado en tus bases, en tus principios, te puedes perder en el camino. Y eso es lo que nos sucede a muchos como jóvenes. Y en mi caso, ahora que mi mamá me acompaña, no les dejará mentir, también es muy importante cuidar su círculo de amigos. Porque a veces tal vez usted no se da cuenta y la mamá es la que siempre dice: yo a ese no le veo buen talle. Y yo me recuerdo cuando mi mamá me decía eso, y le decía: ni la conoces, le acabas de decir hola. Yo decía: ¿y por qué? ¿Y por qué ya está juzgando a la gente? Y así. Pero el corazón de mamá y el ojo de mamá, yo creo que no falla. Y hay otro dicho que dicen: ojo de loca no se equivoca, yo no sé ahí. Pero cuando nosotros vemos esos tres factores que nos afectan hoy en día, podemos luchar de diferentes maneras con ellos. Yo noté aquí, investigando un poco, de cómo podemos quizás vivir en paz. Y son 7 puntos. Y en esos 7 puntos, uno de ellos es: acepta pensamientos y emociones negativas. El segundo dice: destina un tiempo a la introspección, o sea, una autoevaluación. La tercera es: una excelente idea es mostrar gratitud.
mostrar gratitud al momento de servir, al momento de ayudarle a alguien. Y también en el cuarto tenemos lleva un buen estilo de vida. Eso ya significa alimentación, ejercicio, dormir bien. También dice no esperes algo a cambio de por lo que estás haciendo diferente. De ahí el séptimo es aprende a vivir pleno en el presente. Y cuando hablamos de esas tres cosas importantes que les mencionaba hace unos segunditos, nos damos cuenta que antes de que esto suceda, hay un factor muy importante que es el trasfondo que viene de esto. Nosotros a veces no nos percatamos, pero quizás la persona que está atravesando por el momento difícil o que está atravesando por la dificultad o tal vez volvió a caer en, qué sé yo, en su alcoholismo, tal vez en drogadicción o cosas que tal vez no sean tan mal vistas, pero son recaídas, si lo podemos llamar así. Entonces, es muy importante entender el contexto en el cual sucedió o el trasfondo de esto, porque no podemos tratar esto de esta manera. Y voy a poner un ejemplo, y mi hermano es mi hermano de en medio, se llama Lucas, y este loco apareció con la idea de que él quería ser un piloto. Desde pequeño siempre fue de los que admiraba los aviones, pero yo creo que mi mamá no me deja mentir, en ningún momento pensamos quizás que eso fuese lo que él quisiese elegir como una carrera. Y quizás se le apoyó, se le trató de instruir en todo lo que se podía, porque obviamente tienen que pasar, así como quizás nosotros, la universidad o ciertos estudios para poder hacer eso de profesión. Y yo le decía a mi mamá siempre ha tenido miedo a las turbulencias o a los ruidos así como muy fuertes. Yo recuerdo la primera vez que mi hermano ya podía llevar a alguien de pasajero y me dijo, hey, voy a llevar a mi mamá, le voy a decir a ver si quiere ir. Y yo le dije, te garantizo que no va a ir. Y me recuerdo que le preguntó, y yo no sé qué sucedió, creo que andaba de viaje, estaba afuera, y al final ya no pasó. Y le dije, bueno, si yo puedo, pues yo me subo. Y yo me subí. Y créanme que lo disfruté y lo pasé súper bien. Pero poco fue pasando el tiempo, nos fuimos dando cuenta y entendiendo muchas de las funciones que tal vez el avión tiene, que quizás uno no sabe porque no le conoce. Y nos pasa lo mismo con el Señor. Nuestras aflicciones, nuestra ansiedad, nuestro miedo caen en una bolsa que nosotros mismos andamos cargando y cargando y cargando hasta el punto que nos cansamos. Y cuando pongo este ejemplo, les pongo lo de la turbulencia. Yo le decía a mi mamá, fíjate que estuve platicando con los instructores de aquel y bla, bla, bla. Y así, y poco a poco empezamos a hacer preguntas que tal vez todos nos hemos hecho en algún momento. Y una de ellas fue, mire, capitán, le digo, ¿y qué pasa si hay demasiada turbulencia? ¿Se puede caer un ala? ¿Se puede desarmar o algo? Mi mamá quizás así piensa, digo, cuando se sube. Y me dice, no, fíjate que estos aviones, aunque no lo creas, están diseñados para que aunque las puntas de las alas pueden tocarse así y no se van a quebrar por los materiales que están hechos. Pero cualquier persona con el conocimiento básico, como podemos haber sido nosotros, no comprendíamos eso, no lo sabíamos. De ahí otro miedo tal vez era el que caen los rayos. Y uno decía, uy, y si le cae el rayo y se apaga todo y de la nada es una gran emergencia y todos afligidos o con miedo. Y me dice, no, fíjate que también tenemos dos cosas, me dice. Cuando un rayo cae como en la punta o en la cola del avión y inmediatamente la energía se disipa, se tira para afuera, solo como que rebotara. Entonces yo me quedé, qué curioso, es algo que yo no lo sabía. Y me dice, y en dado caso de emergencia, si todo nuestro sistema se nos apaga, nosotros tenemos algo que sale debajo de la cabina, que parece, ustedes cuando han visto los motores así como de lancha, tienen una turbinita. Pues es exactamente lo mismo. Cuando esa propela sale, empieza a girar y eso genera energía. Funciona como un alternador. Entonces eso empieza a generar energía y vuelve a hacer funcionar todo el eléctrico del avión. Y yo dije, ok, qué curioso. Y poco a poco fuimos ahí anotando esos datos importantes. Pero lo que yo quiero llegar con esto es que cuando nosotros no conocemos, tenemos más miedo, tenemos más preocupación y tenemos más ansiedad. Y a nosotros como jóvenes a veces nos pasa que andamos tan acelerados. Yo confieso mis pecados esta noche y yo a veces tomo muchas veces bebidas energizantes. Yo no he sido mucho dado al café. Yo recuerdo que mi mamá, y siempre hacemos la broma hasta la fecha, de que yo recuerdo que cuando estaba pequeño, yo veía a mis compañeros, algunos que teníamos 10, 12 años, y yo los veía bien tranquilos con su café y todo. Y en mi casa siempre me dijeron que si yo tomaba café me iba a quedar enano. Entonces, yo nunca tomé café.
Y empecé a tomar café, honestamente, quizás después de los 19 o 20 años que yo probé y dije, eso está bien. Y poco a poco así. Pero no nos damos cuenta que a veces la cafeína, ya sea en café, que sería como natural, o en este caso como su servidor, que estaba tomando un Monster, un Adrenaline o Red Bull, todas esas cosas, te aceleran demasiado. Y a veces estás tan nervioso que no estás disfrutando del presente. A veces estás tan afligido o tan preocupado que lo que menos estás disfrutando es el momento que estás viviendo. Y esto es a lo que yo quiero llegar. El trasfondo a veces de nosotros como humanos, o en realidad científicamente hablando, nosotros nos regimos mucho por el miedo. Yo sé que si yo le digo, hermano, vaya a pararse ahí al barandal y párese así, suéltese, yo creo que no lo va a hacer. Porque lo más probable es que en algún momento viene un vientecito y se lo lleva. Al menos en mi caso yo creo que me vuelo ahí. Pero vemos y nos regimos mucho por el miedo. Y a veces el miedo es bueno, como a veces tal vez no. Pero en este caso, cuando yo les digo acerca del miedo y la ansiedad, quiero que entendamos que el primer texto nos está diciendo que donde nosotros pongamos nuestros ojos o fijemos nuestra mirada, nuestros intereses, nuestro tiempo o invirtamos nuestra energía, es donde nosotros vamos a empezar a ver avances. En este caso, como les decía, el miedo, la preocupación y la ansiedad son cosas que a veces nos suceden o se nos vienen a nosotros cuando nuestra atención mental o espiritual no está puesta en los ojos de Dios. Y hay un ejemplo que yo quise utilizar y él está en el Antiguo Testamento y es Josafat. Josafat era el rey de Judá. Y hay una historia en la Biblia, exactamente en 2 de Crónicas 20, que nos dice, y se lo leo 23, de hecho dice, entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Pero volviendo al contexto de esto, él estaba atemorizado o tenía miedo, tenía ansiedad, porque no sabía qué iba a hacer, no sabía qué iba a suceder. Venían 3 ejércitos que dice que iba a atacar la ciudad de Jerusalén. Y obviamente él estaba preocupado porque él quería cuidar de todos, él era el rey, él tenía que verse bien, tenía que tener un buen estándar. Y en el momento que se da cuenta que esto está pasando, él dice, Señor, ¿qué hago? Y la historia nos relata que él convocó a todos, los convocó en la ciudad para hacer un ayuno y oración. Y aquí es cuando entramos al texto que acabamos de leer. Y cuando lo leemos en la NTV, dice, Josafat quedó aterrado con la noticia y le suplicó al Señor que lo guiara. También ordenó a todos en Judá que ayunaran, dice. Entonces, cuando nosotros vemos esto, vemos a una persona frustrada, una persona con miedo. Y esto no solo aplica para nosotros los que somos un poquito más jóvenes. También lo podemos decir en los padres. Yo no sé cuántas canas le sacaba a esa señora que está por allá, que de verdad, entre los 3, yo creo que el pelo ya lo tiene verde de tantas cosas y desastres que hicimos. Siempre fuimos un poco tremendos, siempre nos gustó esto del skate, de la bici, de todo esto, y siempre llegábamos, me acuerdo, raspados y todo, y mi mamá, ¿qué le pasó? Y nosotros la pasábamos re bien, pero ella estaba preocupada. Y cuando pasamos ahora al ámbito ya laboral, por ejemplo, que les ponía a mi hermano, yo sé que en el momento o en el proceso en el que él estaba tratando de entrar a la compañía, tratando de hacer sus exámenes, sacar sus horas, ver el simulador y todo esto, es un proceso en el que yo sé que mi mamá y mi papá tenían mucha ansiedad, porque decían, ay, este bicho ojalá que no nos vaya a quedar mal, porque pues obviamente es una inversión fuerte, o que dijera, oh no, ya no quiero esto, no es para mí. Yo sé que existía esa ansiedad o preocupación dentro de ellos. Y quizás, en mi caso, también fue lo mismo. Quizás decían, este loco, lo veo para acá, yo veo que de la nada para allá, y así. Y poco a poco en el camino hemos ido madurando y hemos ido mejorando las cosas y haciéndolas mejor. Pero yo sé que dentro de eso, como padre, existe una ansiedad o una preocupación, porque tal vez tú lo ves que no se involucra mucho, como quizás fue en el caso de nosotros. Nosotros que hicimos, literalmente, yo le decía a mi mamá, para nosotros era nuestra segunda casa, literalmente, porque si no estábamos en nuestra casa, estamos en la iglesia. Y llegó un punto en que quizás nosotros nos sentimos hasta quemados, hasta un punto que yo decía, ya no quiero ir a la iglesia, y el culto. Y de hecho me da risa porque ahorita que estamos en teología, casi terminamos el ciclo, y una hermana hace poco se me acerca, una compañera, y ella tiene un humor bastante así, dark, como decimos los jóvenes, y viene y se me acerca y me dice, mire,
y es verdad que el pastor no les daba comida cuando no iban al culto. Es que mi hija no quiere ir al culto. Y yo le dije, mire, ¿quiere que le diga la verdad? La verdad es que sí. Él siempre fue con eso. Y hasta la fecha, a veces, quizás cuando hemos faltado a algún culto o algo, él dice, yo ya tengo cena y ustedes vean que comen. Y me decía, ¿y de verdad? ¿O solo lo dice por molestar? No, hermana, le digo, de verdad. Varias veces nos quedamos los tres sin comer, viendo que hallábamos ahí en la refrigeradora. Porque él decía, el que no viene a la iglesia, no come. Y así. Y así fue como nosotros crecimos. Pero cuando nosotros comprendemos este texto que estábamos leyendo al principio, vemos que lo que nos invita es a poner nuestra mirada y nuestros intereses en Dios. No solamente hoy vengo al culto, por ejemplo, hoy sábado estoy aquí y después me voy a molestar o me voy a ir de parranda con tal gente. No, sino que verdaderamente estar en los caminos, tener nuestros intereses, nuestros pensamientos. Cuando nosotros tenemos una preocupación, es porque nos estamos preocupando, valga la redundancia, por posibles casos o posibles situaciones que puedan suceder por lo que hemos visto, por lo que hemos escuchado o por lo que estamos haciendo también. Que eso es una de las cosas que no muchas veces nos damos cuenta. Y luego nos vamos a su amiga, que es la ansiedad. Después viene la ansiedad, y la ansiedad, porque esa edad me va a decir, la ansiedad es porque nos estamos poniendo nerviosos por lo que viene en un futuro, por lo que va a pasar, ni siquiera ha sucedido. Y uno dice, uy, no sé qué va a pasar con mi hijo, con mi hija, o con mi papá, mi mamá. Yo no sé si me voy de la casa, si hago tal vez a las personas que son negociantes, que están tomando una decisión importante, y uno dice, no sé qué hacer, estoy trabado, como decimos nosotros. Aquí es cuando nosotros debemos de recordar el versículo de 2 de Crónicas 23, que así como Josafat se sentía aterrado, tenía miedo, tenía una preocupación, él le suplicó al Señor que le guiara. Y a muchos nos sucede eso. A mí personalmente me ha sucedido muchas veces que yo digo, Señor, ¿será que verdad esto es para mí? ¿Será que esto es lo que tú quieres que yo haga? ¿Será que quieres que yo te sirva en esto o en aquello? Y a veces cometemos el error de irnos a nuestro pensamiento, y ahí es cuando nosotros empezamos a tener problemas. Y por eso quiero enfatizarnos esta noche en Josafat. Josafat fue un ejemplo de un rey de que, a pesar de que era duro, de que era de una u otra manera bueno en lo que hacía, él se tuvo que humillar porque tuvo temor, no supo qué hacer. Y la historia nos relata de que él estuvo fuera en la ciudad, y él en un momento dijo, abran las puertas. Pero abrieron las puertas, y uno de sus músicos, él llega y le dice, hey, el rey llega donde el músico y le dice, necesito que canten esto específicamente. Y ellos iban cantando y cantando y cantando, y dice que de la nada ellos cayeron en las trampas que le habían tendido a las personas de Israel. Y estas son las cosas que, si lo vemos de una manera espiritual, lo vamos a entender bien. Porque a veces nosotros no nos damos cuenta que la oración de una madre o el clamor de una madre hacia un hijo o una hija es una gran cosa. A veces nosotros no lo tomamos muy en serio. Yo les decía hace poco que tuve la oportunidad de estar en la iglesia compartiendo con ellos. Decía que yo también pasé por un momento equivocado en una relación sentimental. Yo recuerdo que desde el principio fue como un poco chocante con respecto a mi familia, porque los valores y los principios eran totalmente diferentes. Tal vez para lo que ellos era algo normal, en mi familia no. Entonces yo no me daba cuenta que después yo me estaba volviendo más como ellos y no como mis padres me habían criado, no como ellos me habían enseñado o lo que yo había aprendido en la iglesia. Yo recuerdo que mi mamá una de esas veces me dijo, estoy orando por vos o por tu relación, algo así. Y yo recuerdo que yo le dije, ¿y para qué estás orando por eso? O sea, como de una manera, yo lo acepto, y quizás lo hizo de una manera equívoca y mala. Y yo dije, no, ¿y por qué te estás metiendo en mis cosas? No tiene nada que ver, o sea, como que tu oración va a hacer algo al respecto. Menos tardé yo en decir eso cuando ya estaba pasando. Y poco a poco yo empecé a notar que esto salía mal, aquello salía mal, estudios, negocios, trabajo, todo empezó a ir decayendo. Y yo decía, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque no tenía el verdadero conocimiento. No tenía el conocimiento de lo que yo estaba haciendo estaba mal. No tenía el conocimiento de con la gente que yo estaba relacionándome no era la correcta. Porque aún en la iglesia uno puede encontrar mucha gente buena, mucha gente trabajadora, excelentes servidores y de todo tipo, pero también a veces se nos cuelan un par de personas que uno dice,
con cuidadito, ¿verdad? Porque uno, como dice el dicho, el que anda en la miel, algo se le pega. Y de la nada uno se da cuenta de que empieza a ser igual, a hablar igual y a comportarse igual. Y lo peor de todo esto es que pensamos que es normal. Y lo más triste es que llegamos al punto de dañar a nuestros padres, con nuestras palabras, con nuestras actitudes o con nuestros actos. Y quizás yo antes no pude haber predicado esto, no pude haber compartido esto porque yo no lo comprendía, no tenía la madurez para poder hacerlo. Y en el caso de Josafat, él tuvo que llegar al punto de tener tanto temor o tanto miedo, aflicción o ansiedad, que él tuvo que decir, Señor, aquí te entrego porque yo no sé qué hacer. De esto solo tú nos puedes sacar. Y su oración, le invito a que la busquen, su oración es muy, muy bonita porque podemos ver cómo él de todo corazón le dice, Señor, yo no sé qué hacer. Y quiero que, por favor, me acompañe también en Romanos 8:15. Y esto es otra cosa que quiero que la marque, que para mí ha sido hasta una motivación aún en los días que no quiero ni siquiera asistir a clases. Hay días que uno dice, ay, ando demasiado cansado, quisiera faltar un día o que sea, o quedarme aquí. Pero en Romanos 8:15 nos dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Cuando nosotros lo leemos en la versión NTV nos dice, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre. ¿Y qué quiero sacar yo de esto? Es que nosotros entendamos que debemos de dejar de vivir ansiosos y con miedo. Porque ese miedo y esa ansiedad es la que el enemigo aprovecha para alejarte, para jalarte, por así decirlo, de donde tú estés. Tal vez tú estás bien parado en la iglesia, estás sirviendo, pero de la nada vino una persona equivocada y te empezó a llevar a lugares que no debías. Yo les decía igual a los jóvenes ahí en HEV, los sábados, estamos hablando de eso, yo les decía, me recuerdo cuando los miércoles, después del culto, a veces yo quedaba con unos amigos de salir y al momento de salir yo me enojaba, llegaba a un punto que hasta, no sé, quería hacer de todo, porque yo decía, hey, los hermanos, ¿por qué van caminando en la calle y no van en la acera? Miren el tráfico que están haciendo y yo tengo que llegar y bla, bla, bla. Y era después del culto. Y quizás lo más importante ya había sucedido, que era el servicio. Pero no, yo quería ir a buscar atención, yo quería buscar algún tipo de diversión fuera de eso. Y esas cosas nunca me llevaron a nada bueno. Siempre en el lugar pasaba algo, no específicamente conmigo, pero siempre sucedía algo, suceden accidentes, suceden problemas, peleas, y uno no se da cuenta cuando de la nada usted está en medio de ese círculo. Y después nos quejamos con el Señor y decimos, Señor, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué yo estoy atravesando este problema? Y no nos damos cuenta que nosotros mismos nos metimos en eso. De que nosotros mismos caímos en ese tobogán, si lo podemos llamar así, y que a veces sentimos que no termina. Pues cuando nosotros vemos a Josafat y él llega al punto de decir, Señor, necesito tu ayuda, necesito saber qué hacer. Y el músico les dice, y dijo, oíd Judá, todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tu rey, Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Yo no sé qué es lo que usted esté atravesando esta noche. Todos tenemos problemas, dificultades. Tal vez a veces estamos mal sentimentalmente, yo no lo sé. Y quizás no lo demostramos. Pero algo sí tenemos que entender, que si nuestra confianza está puesta en Dios, de ahí nadie nos va a mover. Si nuestros ojos, nuestra mirada y nuestros pensamientos están puestos en Dios, vamos a ser una persona excelente, una persona digna de excelencia, una persona buena para servir, una persona buena para estar en la iglesia, ayudar al prójimo y tener esa gratitud con los demás. Para mí no hay nada mejor que eso. Créanme que a veces yo ni siquiera disfruto tanto que esté compartiendo el mensaje, sino que a veces es cuando yo después hablo con algún amigo y me dice, hey, me pegaste, cabal, donde me dolía. De seguro vos agarraste mi ejemplo. Y decías, no, brother, o sea, la verdad es que simplemente son cosas o maneras en las que Dios te habla o te utiliza para hablarle a otra persona. Y eso, esa gratitud de esa persona, decir, puchica, yo necesitaba escuchar esa palabra, yo necesitaba escuchar una palabra de aliento o alguien que simplemente me dijera, hey, bro, yo estoy atravesando por lo mismo. Yo hace poco tenía esa conversación con uno de mis compañeros de teología y me decía,
mira, yo llevo como 2, 3 semanas, algo así, me dijo, de que yo no sé, no me siento bien, me siento cansado y estoy como quemado de seguir sirviendo y quizás he llegado al punto de que ya no sé qué hacer. Yo le dije, brother, yo he estado en tus mismos zapatos y a veces me sucede lo mismo. Hablando de la ansiedad, supuestamente, si no cambian los planes del jefe, el día de mañana a mí me toca compartir a las 7 de la mañana allá en el Taber Central. Y créanme que no es fácil. Tenés una gran ansiedad, perdés el sueño a veces, porque uno está pensando en mi mensaje tiene que ir, pero pulidísimo, buenísimo y súper bien estructurado. Y esa ansiedad a veces no te deja disfrutar, porque quizás yo pueda venir esta noche y yo venía pensando, ay, todavía me toca mañana y tengo que llegar a terminar bien mi mensaje porque ya tengo la idea y tengo que cuadrarlo y así. Y no nos damos cuenta de que no estamos disfrutando por la ansiedad que esto provoca. No hay nada mejor que poner los ojos en Dios. Cuando nosotros ponemos los ojos en Dios y nuestro propósito en Dios, lo descubrimos, nosotros empezamos a ver las bendiciones de Él en nuestra vida. Para mí, créanme que estar aquí parado con ustedes, yo venía a veces a Santa Ana, porque para los que les gustan un poco los vehículos y las motos, saben que aquí hay una tienda muy famosa y es un amigo de nosotros y vende piezas de carros y así. Y usualmente yo venía acá y nunca me imaginé que iba a venir a compartir con ustedes. Y yo le decía a los jóvenes también, yo recuerdo cuando yo decía, yo no quiero ser como mi papá, yo no quiero ser pastor, decía yo, lo que menos quería era eso. Y me di yo solo en la cara. De la nada me di cuenta que yo estaba haciendo lo mismo, de que el Señor ocupa el tiempo de Él a su manera, no al tiempo tuyo. Te das cuenta de que tal vez aunque tú quieras ir corriendo, que quieras sacar esas materias, así como nos pasa en el ámbito laboral, que hay muchos que llevan esa carrera por salir, y de la nada se dan cuenta que ni siquiera encuentran trabajo. Es casi lo mismo, esa ansiedad o preocupación que te provoca el tener o el querer alcanzar algo más. Cuando nosotros vemos esto, nos damos cuenta que el día que ellos pensaron que serían destruidos, Dios los libró. Dios los libró y vencieron a sus enemigos. No tuvieron que hacer absolutamente nada más que clamarle al Señor, humillarse, como tal vez lo hizo Josafat también en este caso. Y se humillaron y oraron, ayunaron, porque no tenían o no sabían cómo iban a defenderse. Imagínense qué impresionante que él todavía dijera o ordenara, hey, abran las puertas. Es como que usted en los tiempos que estaba difícil en las pandillas le invitara a todos y sí, pase adelante, venga a dormir. Yo creo que nadie lo haría. Yo creo que todos teníamos miedo, todos poníamos la doble tranca, como decíamos nosotros. Y pues nos damos cuenta de que así como tal vez ellos se sintieron en ese momento, pudimos habernos sentido nosotros en esa etapa del Salvador. Y te das cuenta que si tú pones tus ojos en Dios, tú puedes descansar. Tú puedes tener una vida en paz, porque es la paz que Él nos promete a aquellos que ponen sus ojos y su ministerio en Él. Yo quiero que lea un último versículo, bueno, son dos, pero es Hebreos 2:15. En Hebreos 2:15 nos dice, y labrar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Para los demás, la NTV es únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. Ponerlo un poco en contexto de esto es que Él nos está hablando de su muerte, porque Él con su muerte pagó todos nuestros pecados, pagó todo lo que nosotros debíamos, nos quitó esos temores, esos miedos, esas preocupaciones y esas ansiedades. Y eso es lo que yo quiero que usted se quede guardado esta noche, de que usted tenga esa confianza de que sabe que tiene un Padre Celestial que nunca le va a dejar solo, no importando la dificultad que atraviese. Así como las madres, no importando si está tal vez saliendo con sus amigos o de la nada apareció con una novia, un novio, lo que sea, que hoy ya ni se sabe, es bien difícil. Uno se da cuenta de que quizás los amigos se van a ir. En el momento que tú dejaste de fregar, como decimos nosotros, los amigos se van. Las personas que estaban alrededor, que son cheros, como le decimos nosotros, son los primeros en irse. Son los que menos te van a aportar, porque están ahí siempre y cuando tú les estés dando algo. Pero quien te cuida o permanece son tu familia. Y yo quiero que esto entendamos de este texto, porque nosotros debemos de comprender que el Señor
A pesar de que tal vez nos estemos dando duro, que nos estemos cayendo, que nos estemos hasta desmayando, de lo que sea que estemos atravesando, Él conoce tu corazón y no te va a dejar solo. Así como tal vez en mi caso puedo hacer algo de la nada, así puedes ver tú la bendición de Dios en tu vida. Los padres son importantísimos, y más en el caso de la mamá, usualmente tenemos más apego con la mamá. Y en mi caso, mi mamá fungió como, en algunas situaciones, como papá y mamá, porque papá tenía que trabajar, papá tenía que estar en la iglesia, tenía que ir a predicar a otro lado, tenía que salir, tenía mil y una actividades. Y yo es algo que yo admiro de mi mamá, y se lo voy a admirar toda la vida, porque imagínense andar con 3 bichos pequeños y cargando todo. Y yo digo, mi mamá, puchica, y nos llevamos 2 años de diferencia, imagínense. Yo recuerdo que viajábamos a ver a mi abuelita y éramos como 4 o 5 maletas entre todos y solo ella. Y a poco íbamos creciendo y uno así chiquitillo, y ahí uno llevaba la maleta como podía. Y yo recuerdo esas cosas. Yo decía, ese sacrificio que mi mamá hizo por nosotros es lo mismo que nosotros podemos comprender que Jesús pagó en la cruz por nosotros, porque Él pagó nuestros pecados, para que nosotros tengamos una vida abundante y una vida de paz en el Señor. Y para cerrar, yo quiero que busquen su Biblia, 1 de Juan 4:18. 1 de Juan 4:18 nos deja una bella enseñanza y dice, en el amor no hay temor, sino que en el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. En la NTV nos dice, en esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo es por temor al castigo, y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. A veces nosotros no nos damos cuenta de que no hemos conocido. Así como tal vez en mi caso, con lo de los aviones, yo no lo comprendía, pues yo tenía miedo, tenía una aflicción en el momento que uno se subía, o te decían, hey, mira, vamos, vea, o te explicaban. Uno tenía esas ciertas incertidumbres y decía, uy, ojalá que todo salga bien, ojalá que no se vaya a caer este volado. Y uno iba ahí con miedo, con preocupación. Es lo mismo que nosotros podemos entender de este texto. El amor de Dios es inigualable. Si imagínense si el amor de mamá es enorme, porque a veces, no importando nuestras malcriadezas o lo que hayamos hecho, la mamá siempre está ahí. Yo lo veo y lo he podido experimentar ahora con esto de a veces ir a los centros penitenciarios, y aún las esposas, aún la novia que tenía afuera, el muchacho, o a veces hasta la misma familia se hace a un lado o los dejan en el olvido. Y la única persona que llega es la mamá o el papá. Ese es el Señor en nuestra vida. Él no se va a cansar de buscarte. Es más probable que nosotros nos cansemos de correr. A pesar de que tal vez seamos rebeldes, te vas a dar en la cara, te vas a soltar la pita. Y cuando menos te des cuenta, el Señor ya te trajo de regreso. Esa es la función que tiene el Señor en nosotros. Es como una madre. Si ese amor es inmenso, imagínense el amor del Señor. Nosotros, así como cuando leíamos en esto, debemos de entender que cuando nosotros conocemos el amor de Dios, no hay un lugar para temor, no hay un lugar para duda, no hay un lugar para preocupación, porque es Él quien tiene el control. Queremos nuestro rostro, vamos a orar esta noche. Amén. Señor Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias por este momento que me has permitido compartir con mis amigos y mis hermanos. Gracias por la oportunidad que nos das de visitar la iglesia de Santa Ana, Señor. Visítales, bendíceles y ayúdales en todo y en cada uno de sus proyectos. Te pedimos por la vida de cada uno de los que nos acompaña esta noche, Señor, que ese mensaje haya podido llegar a su corazón, Señor. Que sea un mensaje que se lo pueda guardar y que lo pueda tener presente durante la semana. Y que recuerde que no importando lo que está atravesando, no importando las dificultades que se puedan presentar en el camino, Señor. Así como una madre cuida de sus hijos, así como una madre cuida de sus crías, tú cuidas de nosotros. Queremos tener esa confianza y esa certidumbre en ti, Señor. Esa fidelidad, queremos sentir esa fidelidad. Así como el pueblo de Israel lo pudo experimentar, Señor. Que no importando lo difícil que era la situación, acudieron a ti, Señor. Principalmente a ti. No acudieron a nada ni a nadie más.
Ayúdanos a grabarnos ese mensaje en nuestra mente y en nuestro corazón, para que en el momento de la dificultad recordemos que tenemos al mejor Padre, a la mejor Madre también, que eres tú, Señor, que cuidas de nosotros y que vas a seguir bendiciendo cada una de nuestras vidas. Amén. Si te gustó este mensaje, suscríbete, dale like, activa la campana de notificaciones para saber de las nuevas predicaciones y compártelo con todos tus amigos.